Bien, entonces vamos a compartir el... ¿Se puede ver el estudio? Sí, se ve. Bien, Sí. aquí el otro día estuvimos haciendo y era un problema más, no era tanto el problema de cómo habíamos colocado la fecha, sino que teníamos que crear un data frame, ¿no? Bueno, acá es importante mencionar que nosotros hemos colocado las fechas, son 10 fechas, desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 10 de marzo del 2020. Y hemos visto acá, a ver, vamos a ver nuevamente, vamos a hacer correr. Entonces, son caracteres, hasta esa parte no son ese objeto no está considerado como fecha. Entonces, acá no tiene sentido cambiarlo, vamos a mantener el nombre. Entonces, fecha ahora va a ser, estamos convirtiendo en un objeto, pero que sea de fecha. Y vamos acá a verificar si efectivamente es un objeto de fecha, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer correr. Bien, y acá podemos ver que es un objeto de fecha. Acá ya nos está indicando, cuando dice date, entonces significa que es un objeto de fecha. Y también acá estamos visualizando esas fechas, ¿no? Entonces, eso hicimos en la anterior clase. Tenemos entonces la fecha. Habíamos creado también lo que es una variable precipitación con datos así aleatorios. Y también hemos visto esto de precipitación, que es un vector numérico, ¿no? Es un vector numérico que tiene 10 datos. Bueno, eso también se va a ver acá en el ambiente de trabajo, ¿no? Luego tenemos temperatura, que es otra variable que hemos creado, y eso también está bueno, hacemos correr y vemos que también es numérico, entonces tenemos una columna que es una variable de fecha, la segunda columna que es una variable, bueno, las dos siguientes que son numéricas, que corresponden a lo que es precipitación y temperatura. Entonces, aquí fue el error que habíamos cometido la otra vez, porque habíamos colocado RBINT, y RBINT solamente es, entonces acá vamos a emitir, solamente es válido para un tipo de objeto. Entonces acá tenemos objeto de fecha y dos vectores numéricos. Entonces esto lo vamos a convertir nomás como estaba en fecha. Estamos uniendo entonces esos tres vectores, un vector de fecha, un vector de numérico y otro también numérico. Y entonces le estamos asignando el nombre a ese data frame, que es la base de datos que más se utiliza en R, en el lenguaje de programación de R. Y entonces estamos viendo ahora, vamos a crear el data frame. Entonces vemos que acá se ha creado el data frame, clima, y entonces lo visualizamos y aquí tenemos entonces la fecha, la precipitación y la temperatura. Son 10 datos simples y entonces hemos creado de esa manera esos datos y ese data frame, ¿no? Entonces, ahora tenemos un data frame sumamente sencillo y al cual le tenemos que siempre ver y comprobar cómo es su estructura, qué tipo de objeto y visualizar. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Visualizamos, vemos también que es un tipo de objeto, es un data frame. En R nosotros podemos tener como base de datos data frame, también podemos tener matrices, también podemos tener factores que son con los que vamos a manipular los datos, ¿no? Sean estos de hidrológicos o cualquier tipo de datos. Bien, entonces eso es lo que habíamos visto la anterior clase, ¿no? Ahora, acá lo que quería indicarles es que nosotros podemos
con este data frame sumamente sencillo, ¿no? Bueno, acá también podemos pedir que nos diga cuáles son las dimensiones, ¿no? De ese objeto, las dimensiones. Entonces acá vamos a colocar dim, digamos, el comando que nos va a permitir saber cuáles son las dimensiones. Y son, como les decía, 10 filas y 3 columnas. Entonces acá vamos a ver eso, colocamos, son entonces 10 filas, son 10 filas y 3 columnas. Es esa base de datos sumamente sencilla que hemos generado, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos trabajar un data frame, la base de datos que más se utiliza en el lenguaje de programación de R, como una matriz, ¿no? Que tiene 10 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos ahora, por ejemplo, si yo quisiera solamente separar lo que es acá en los resultados, vamos a ver lo que es, por ejemplo, precipitación, solamente quisiera separarlo, precipitación, entonces lo puedo separar de dos maneras, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hay muchas maneras más de separar las variables de un data frame que puede tener n variables. Una de ellas, por ejemplo, sería asignarle el nombre, estamos dando un nombre, precipitación, prec, y entonces lo que tenemos que colocar es el nombre del data frame, que es clima, el clima, y el símbolo de dólar para ver y que solamente nos lo pueda sacar lo que es precipitación, ¿no? Entonces, y luego colocamos punto y coma y visualizamos ese objeto separado, ¿no? Esa variable que hemos separado. Entonces vemos ahora que tenemos acá solamente todo lo que es la precipitación, ¿no? Entonces eso también lo podemos ver acá, la precipitación, ¿no? Entonces tenemos acá la precipitación, hemos generado ese objeto y ahora podemos hacer, como habíamos dicho hace rato, o ahí la anterior clase, podemos hacer un resumen solamente de esa parte. Entonces hacemos summary, que es el resumen estadístico, solamente de esa variable, ¿no? Entonces aquí tenemos su resumen, ¿no? Entonces ahí vamos a tener su resumen, como ustedes van a poder ver, ahí está el resumen, ¿no? Entonces ahí tenemos el resumen de lo que es la precipitación. Ahora, esa es una manera de poder sacar, eso se puede hacer si son 10 filas o si son 1000 filas o si son más filas, y también si tenemos no solamente 3, 10, 20 columnas, una base de datos mucho más grande. Entonces acá nosotros también podemos utilizar y vamos a sacar, por ejemplo, otra manera de sacar ese prec es utilizando o esa variable de precipitación, utilizando el data frame como una matriz. Entonces decimos acá la precipitación, también podemos sacarla, ¿no? Acá, utilizando el nombre del data frame que es clima, ¿no? Ahora, esto es importante acá. Nosotros tenemos que utilizar lo que es el corchete, ¿no? Acá vamos a ver, aquí para que se visualice mejor. Acá utilizamos el corchete, ahí. Y el primer valor del corchete significa las filas, todo lo que nosotros queremos seleccionar como filas. Y el segundo componente de ahí, de ese corchete, son las columnas. Acá yo quiero todas las filas, los 10 datos, entonces simplemente voy a colocar coma, eso significa que quiero incluir todas las filas, pero solamente quiero incluir la columna 2. Entonces colocamos la columna 2 y nuevamente, entonces acá vamos a visualizar ese objeto que hemos creado, ¿no? Esa variable. Entonces vemos que es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos lo mismo ahí, ¿no? La precipitación, y nuevamente si hacemos el resumen estadístico vamos a tener entonces lo mismo, ¿no? Entonces se puede entonces hacer de ambas maneras, ¿no?
Entonces, aquí ustedes van a poder ver, entonces sale lo mismo, que si hagamos de uno o de otra forma que podamos nosotros sacar una variable. Lo mismo podemos hacer con lo que es la temperatura, solamente que acá lo único que tenemos que ver es que nosotros lo vamos a llamar acá, lo vamos a llamar temperatura, o temp simplemente, y entonces le estamos dando un nombre, y entonces acá vamos a colocar clima, el símbolo del dólar, y ya va a aparecer aquí la temperatura. Entonces seleccionamos, le damos punto y coma, y nuevamente temp, y entonces acá esos son nuestros datos de temperatura, esos aparecen ya acá en nuestra consola, y entonces acá nosotros acá podemos ir un poco más. Entonces, tenemos también, y podemos hacer también lo mismo que habíamos dicho, hacer un resumen, acá, un resumen de esta variable. También acá va a aparecer ya lo que es temperatura, ¿no? Entonces, podemos seleccionar también acá, y entonces le damos y visualizamos, y entonces tenemos también su resumen estadístico acá, ¿no? Entonces ahí tenemos el resumen estadístico de lo que es la temperatura, ¿no? Entonces tenemos un mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, el valor máximo, etcétera. Y lo mismo entonces podemos hacer con lo que es utilizando como una matriz. Entonces solamente acá vamos a colocar la matriz, todas las filas, y simplemente la columna 3, ¿no? Entonces vamos a visualizar temperatura, visualizamos acá entonces temperatura. Aquí hay un error, a ver, vamos a ver ese error a qué se refiere. A ver, no hemos colocado el nombre del data frame. Entonces tenemos que colocar acá clima, ese es el data frame, del cual queremos sacar todas las filas, pero solamente la que corresponden a la columna 3. Entonces vemos ahora, ya tenemos los datos, y nuevamente podemos hacer lo mismo, hacemos para hacer un resumen estadístico solamente de esa variable, y entonces vamos a tener acá el resumen, ¿no? Entonces el resumen también va a aparecer acá en la consola, ¿no? Bien, podemos limpiar la consola. Bien, entonces lo que hemos hecho es algo simple, pero ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene esto de trabajar como una matriz? Aquí posiblemente no le veamos mucha utilidad porque son solamente 3 columnas y son 10 filas, pero si yo, por ejemplo, quisiera sacar de ese data frame, quisiera sacar, por ejemplo, la precipitación y la temperatura, ¿no? Esas dos variables simplemente. Entonces puedo colocar prec, ¿no? Temperatura. Entonces acá voy a tener lo mismo. Tengo el clima y ahora voy a colocar acá todas las filas, pero quiero la columna 2 y 3. Entonces voy a colocar desde la 2 hasta la 3, ¿no? Esas van a ser las columnas. Entonces voy a visualizar ahora este objeto que hemos creado, ¿no? de esas dos variables, y visualizamos. Y ahora tenemos solamente esas dos columnas, precipitación y temperatura, ¿no? Entonces, hemos sacado esa parte de ahí. Ahora, solamente estamos incluyendo esas dos variables, pero ahora vamos a suponer que no queremos que estén las 10 filas, sino solamente desde la fila 1 hasta la fila 5. Entonces, si nosotros queremos solamente sacar una parte más de las filas, entonces colocamos lo mismo, podemos mantener el nombre, pero acá nosotros vamos a colocar clima, ¿no? Y acá, ahora sí en las filas, también vamos a tener desde la fila 1 hasta la fila 5, y también solamente queremos de lo que es temperatura y precipitación y temperatura de la 2 a la 3, ¿no? Entonces, ahora si visualizamos, entonces vamos a tener acá prec temp.
Bien, entonces visualizamos ahora lo que tenemos y lo que tenemos es lo mismo, pero solamente acá, solamente nos está mostrando lo que corresponde a lo que está desde la fila 1 hasta la fila 5 y con estas dos variables de precipitación y temperatura. Entonces, eso hemos hecho cuando queremos ver una secuencia, en este caso, de filas y una secuencia también de columnas. Pero si no fuera, si nosotros no quisiéramos una secuencia, si por ejemplo quisiéramos la fecha 1, la fecha 3, la fecha 6 y la fecha 9, solamente seleccionar esas fechas, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Acá ya no podemos hacer en ese caso una secuencia porque no son consecutivos. Entonces acá podríamos hacer clima y entonces acá ya no puedo poner de la 1 a la 5 porque lo que me piden es la fila 1, la fecha 1, la fecha 3, la fecha 6 y la fecha 9. Entonces acá tengo que utilizar también lo que habíamos utilizado para generar los objetos, que es la función de concatenación. Y entonces acá yo voy a colocar, hemos indicado la fecha 1, coma, la fecha 3, la fecha 6 y la fecha 9, ¿no? Entonces ahí ya tenemos lo relacionado a las filas. Y ahora, bueno, mantenemos con eso de la precipitación y la temperatura. O si queremos, solamente podemos poner una de ellas, ¿no? Por ejemplo, bueno, mantengamos la 2 y la 3, ¿no? Ahí. Entonces, ahora, si visualizamos acá nuevamente, lo que hemos hecho es justamente sacar, aquí está justamente, acá vamos a ver en esta parte, vemos lo que tenemos justamente es la 1, la fila 1, la fila 3, la fila 6 y la fila 9, solamente esas filas y hemos considerado las dos variables. Si quisiéramos, hubiéramos colocado solamente la 2 o la 3 para solamente tener precipitación o temperatura y solamente de esas fechas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se hace mucho cuando queremos hacer matrices. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora yo voy a colocar este valor, por ejemplo? A ver, vamos a colocar un valor. Eh, yo quiero colocar, por ejemplo, acá, hemos dicho 10, es una matriz de 10 por 3, 10 filas por 3 columnas. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, acá 6 y coloco 3, ¿no? Entonces, ¿qué me dará ahí si coloco 6 y 3? Entonces, acá nuevamente vamos a visualizar ese valor, ¿no? Y nos da entonces acá nos está dando entonces el valor 19.3, ¿no? Entonces, 19.3 nos está dando porque estamos seleccionando la fila 6 y la columna 3. Entonces, si nosotros nos vamos acá a lo que hemos visto en clima, acá en clima, estamos viendo la 6 y la 3. Entonces, acá tenemos la 6 y la 3, ¿no? Acá, 19.3. Ese es el valor que ha salido ahí, que hemos recuperado a través de esa identificación de fila y columna de la matriz clima, ¿no? Y entonces podemos hacer, de esa manera podemos ir, por ejemplo, podemos reemplazar un valor también si quisiéramos ahí. Bien, eso es lo que tendríamos para ver como una matriz. Entonces, podemos trabajar como una matriz para generar de un conjunto diferentes subconjuntos, ¿no? Esos subconjuntos posteriormente nosotros eh, podemos, cuando tenemos bases de datos bastante grandes, cada uno de ellos podemos hacer su análisis estadístico por separado, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quería ver ahora. Bien, ahora una cosa también importante acá es que el entorno de ERE y especialmente el estudio tiene grandes
grandes ventajas en cuanto a graficación, ¿no? En graficación, entonces, nosotros podemos graficar, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver en estadística las gráficas, ¿no? Y en R podemos decir, hay un paquete, podemos llamarlo tal vez un paquete estrella que tiene R, que seguramente alguno de ustedes lo conoce o ha trabajado tal vez alguna vez, y es ggplot2, ¿no? No sé si alguna vez han trabajado, pero ese es el paquete estrella que tiene el lenguaje de programación de R en cuanto a graficación. Entonces, para graficar, nosotros podemos utilizar varias herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ¿qué se utiliza para graficar, ¿no? Si yo quisiera graficar, vamos a hacer entonces gráficos aquí tenemos, vamos a hacer gráfico de precipitación y temperatura, ¿no? Entonces, a ver, simplemente para ver cómo precipitación y temperatura. Entonces, acá, bien, entonces podemos hacer gráficos de precipitación y temperatura. Entonces, acá, uno de los gráficos que más se utiliza es plot, ¿no? Entonces, plot, ¿qué es lo que tenemos que tener ahí? Tenemos que tener el eje X, ¿no? Aquí también, fíjense, nosotros ya hemos creado, ¿no? Hemos creado temp y hemos creado prec, ¿no? Que es la precipitación. Entonces, podemos colocar acá, por ejemplo, acá la temperatura, ¿no? Y el otro valor va a ser la precipitación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eso, es un gráfico sumamente simple el que ha generado, ¿no? Simplemente está colocando en el eje X los valores de la temperatura y en el eje Y las precipitaciones, ¿no? Entonces, ¿pero qué más podemos hacer acá? Podemos darle, por ejemplo, bueno, acá solamente hemos colocado los dos primeros argumentos que tiene esta función de graficación de plot, que son simplemente cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y, que sería la precipitación. O podemos colocar al revés, bueno, eso depende, digamos, de cuál es el gráfico que necesitamos. Luego tenemos otro argumento, ¿no? Otro argumento puede ser el tipo de línea. Cuando ustedes colocan aquí type, ¿no? Ahí pueden ver una cosa importante. Aparece como un comentario, ¿no? Y nos está diciendo que ese argumento type nos sirve para que nosotros podamos indicar, seleccionar cómo queremos que estén esa intersección de precipitación o de temperatura con precipitación. Queremos que solamente esté, como está en este momento, visualizándose a través de puntos, o podemos querer que se unan a través de líneas, o podemos querer que se sobrepongan puntos y líneas, ¿no? Entonces ahí tenemos varias opciones, ¿no? O que tengamos por separado puntos y líneas, que se puedan visualizar los dos. Entonces, nosotros podemos seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, si seleccionamos acá punto, el punto ahí, entonces va a mantenerse como está, porque ese es por default el que sale, ¿no? Pero si nosotros colocamos acá una L que sería lo de líneas, entonces eso va a cambiar, ¿no? Entonces está mostrándonos las líneas. Entonces, esto está saliendo así porque nosotros hemos colocado los valores aleatoriamente, nos hemos inventado, en otras palabras, no son datos de una estación meteorológica que nos haya indicado que esta es la temperatura y esta es la precipitación para un día, ¿no? Nosotros simplemente hemos ido colocando datos, por eso es que sale así la figura, ¿no? O podemos colocar acá que sea, o significa que esté sobrepuesto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está sobrepuesto, ¿no? O también, ¿qué más podríamos colocar? Podemos también colocar acá que queremos que
le demos un color, ¿no? Un color, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos darle un color, ¿no? Azul. Bien, entonces va a aparecer de un color azul, ¿no? Podemos darle también acá, podemos darle a ese gráfico, ya les digo, o sea, aquí no está saliendo correctamente porque son datos que nos hemos inventado, ¿no? Porque tiene que haber por lo menos alguna relación ahí entre esas variables, y aquí, por eso es que está yendo de un lado a otro lado las líneas. Entonces, o lo podemos mantener esto como punto simplemente, ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos que podemos colocar otro argumento, sería colocar el nombre de los ejes, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar XLab. XLab se utiliza para colocar el nombre de la etiqueta en el eje horizontal. Entonces acá podemos colocar temperatura, ¿no? Temperatura. Bien. Se puede colocar ahí si uno quiere más cosas, puede colocar las unidades, etcétera. Bien, entonces ya tenemos la temperatura. También podemos colocar ahora el otro lado, el eje vertical, ¿no? Y entonces ahí podemos colocar entonces precipitación, ¿no? Si hacemos hasta ahí, entonces ustedes fíjense ya, si hacemos un zoom, vemos que aquí ya se ha colocado temperatura, precipitación, ahí tenemos los puntos, ¿no? Después, si queremos ir colocando más, entonces podemos hacer coma y vamos al siguiente, mine, ¿no? Podemos colocar un título, y podemos colocar relación, eh, eh, temperatura, versus precipitación. Entonces eso también va a aparecer ahí, ¿no? También si queremos podemos ir cambiando el tamaño de las letras del título, el tamaño de las letras de las etiquetas, y para eso tenemos controladores del tamaño de letras, que son sex.lab, ¿no? .lab para las etiquetas, entonces del eje horizontal y vertical. Esto es simplemente lab. Y entonces esto podemos colocar, por ejemplo, 1, ¿no? Y el otro va a ser el tamaño de las letras del título, ¿no? Y eso puede ser, por ejemplo, 1.5. Bueno, eso podemos ir cambiando también, dependiendo cómo se vaya viendo. Ahí hay un error, parece, a ver. Sex.lab. Sí, a ver, acá, ¿dónde estará el error? ¿Alguien se puede dar cuenta cuál es el error? ¿Por qué ha dado un error? Falta la coma. Falta la coma. Justamente acá falta la coma. Y ahí está, justamente acá nos está indicando que tenemos un error, ¿no? Dice, hay un error. Aquí, fíjense, hasta nos da una idea, ¿no? Aquí dice, aquí nos está dando la coma y dice, después de la expresión falta la coma. Entonces nos está dando una idea de más o menos de cuál es dónde hemos cometido un error, y eso podemos verlo. Entonces, cuando colocamos la coma, fíjense, ha desaparecido la puntuación de color rojo que nos estaba dando como una alerta. Ahí hay un error, ¿verdad? Entonces, ahora hacemos correr nuevamente. ¿Qué ha pasado? A ver, sigue a ver, vamos a ver si... A ver, vamos a ver qué ha pasado. Bien, esto de acá, otro error. No puede ser, esto nunca es sex punto, no es, hay que tener mucho cuidado con la coma es clave en las funciones. La coma, una coma está indicando que es un argumento, ¿no? Entonces aparece otra coma, es otro argumento, ¿no? Entonces no podemos nosotros colocarlo como si fuera ahí parte de un argumento, sino la separación de los argumentos está dado por la coma, ¿no? Entonces ahora sí podemos ver, y tenemos entonces ahí
¿no? Entonces, sex.main está controlando el título, ¿no? Y estos dos de acá están siendo controlados por sex.lab, ¿no? ¿Qué más podemos colocar? A ver, en este... bueno, podemos colocar también un subtítulo. Podemos colocar, por ejemplo, acá hidrología, podríamos colocar. Bien, entonces acá vamos a tener, y entonces va a aparecer acá en esta parte de abajo, aquí en la parte de abajo, acá, vamos a subirlo esto acá, ahí aparece el subtítulo en la parte de abajo, ¿no? Debajo de temperatura, entonces aparece hidrología, ¿no? El subtítulo que le estamos dando, el título superior está arriba y el subtítulo en la parte inferior, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que tendríamos ya con más argumentos, ¿no? Con más argumentos que le hemos ido dando ahí. Entonces, hemos colocado varias cosas, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Nosotros habíamos indicado de que esta es la manera para poder graficar, Pero, nosotros también podemos utilizar ggplot, ¿no? Entonces, en ggplot lo que tenemos fundamentalmente, bueno, hay varios componentes, pero el principal son tres los principales. El de los datos, que en este caso sería para nosotros el data frame, el nombre del data frame, que en este caso sería clima. Y la parte que es de la AES, la Aesthetics, que es, digamos, darle cuál es lo mismo, cuál es el componente X y cuál es el componente Y del gráfico. Bueno, y el otro es el geom, que sería, si queremos que sea lo mismo que en el plot, queremos que sea un punto, una línea, ¿no? Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para poder trabajar con ggplot, tendríamos que cargar la librería de ggplot. Entonces, acá nosotros podemos ver, bueno, en este caso, creo que está cargado el ggplot acá. Pero si no, ustedes simplemente hacen install package y lo instalan en ggplot. Y lo más conveniente sería instalar todo lo que es tidyverse, ¿no? Que es, digamos, un conjunto. Tidyverse es un conjunto de paquetes muy útiles, tanto para graficación como también para manipulación de datos. Entonces, directamente ahí va a aparecer si nosotros a ver, vamos a mejor vamos a instalar ese paquete, aunque creo que ya está instalado acá, pero igual. Va a aparecer dplyr, que es un paquete muy bueno para manipular los datos. Va a aparecer también ggplot, que es hemos dicho que es un poco el paquete estrella que tiene el lenguaje de programación de R, ¿no? Bien, entonces acá vamos a colocar eso, instalar eh, el paquete tidyverse. Bien, entonces lo que hacemos es simplemente colocamos install, ahí aparece, install package, ¿no? Comillas, y ahí vamos colocando el nombre del paquete, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros que está bien, y entonces le damos para que pueda instalar, ¿no? Y entonces ahí está instalando, ¿no? Está instalando entonces, y bueno, ya ha culminado la instalación. Ahora vamos a ver si efectivamente está bien instalado. Vamos a cargar. Ahora lo que hemos hecho es instalar tidyverse, pero ahora vamos a cargar el paquete o la librería. Entonces nos vamos acá y cargar el paquete.
Bien, entonces acá, eso lo hacemos con library. Y entonces ya va a aparecer también acá, ¿no? En esta lista. Aquí ya tenemos, fíjense, aquí tenemos tidyverse. Entonces le damos y ahora entonces acá está listo. Fíjense acá lo que nos aparece. Esto también es importante de que podamos ver. Cuando instala tidyverse, instala, hemos dicho, paquetes sumamente importantes para manipulación, para graficación. Entonces, pueden ver ahí tenemos ggplot2, tenemos Tibble, Tider, dplyr, que es el que más se utiliza, que está acá, bueno, y otros más que son muy útiles. Pero también nos está diciendo abajo, nos dice conflictos, y esos conflictos, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que hay muchos paquetes que utilizan las mismas funciones, ¿no? Por ejemplo, dplyr utiliza la función filter para ser filtrados, pero también tenemos otro paquete que es un paquete que se instala en el momento que nosotros instalamos R, es un paquete de RBase, que es también filter. Entonces ahí nos está indicando que hay esos conflictos. Lo mismo con lag, que es otra función que está en dplyr, pero también está en el paquete de stat, ¿no? Entonces, esa es simplemente una observación que está haciendo ahí en el momento de cargar tidyverse. Bien, entonces, acá, entonces ya debería estar ggplot, ¿no? Entonces, vamos a ver si efectivamente está ggplot2. Ahí aparece ya ggplot2 y le damos entonces ahora. Bien, entonces, cuando aparece de esta manera, quiere decir que entonces ya está cargado ggplot, ¿no? No hay ningún error, no hay ninguna observación. Podemos nuevamente limpiar, ¿no? La consola, nuevamente podemos hacer correr y ver, ahí no hay ningún problema, está todo bien. Bien, ahora, en acá tenemos que tomar en cuenta tres aspectos importantes. Fíjense, acá tenemos clima, es el data frame, clima, ¿no? Clima es el data frame, entonces vamos a ver el data frame ahí. Hemos colocado acá temperatura en el eje X, entonces temperatura en el eje X y precipitación en el eje Y, ¿no? Entonces nos vamos ahí, acá. Entonces, ahora vamos a colocar entonces, a ver, alguien creo que quiere ingresar. Bien, vamos a colocar entonces ggplot, ¿no? Y entonces tenemos ahí ggplot y nos está diciendo también lo mismo que hace rato habíamos indicado. Siempre nos da una idea de cómo tenemos que colocar los argumentos. Data es el primero, data. ¿Qué es data? Es el data frame que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que colocar el nombre del data frame. Luego tenemos que colocar AES. En AES tenemos que colocar tanto lo que corresponde al eje X y lo que corresponde a Y. Entonces acá nosotros vamos a colocar, vamos a hacer la prueba, data igual, hemos dicho clima. Entonces ya estamos colocando el primer componente ahí, ¿no? Data clima. Ahora colocamos AES, paréntesis, ¿no? Aquí dice, fíjense, también nos está dando una manera, tiene que colocar el X y el Y, ¿no? Entonces, X igual va a ser temperatura, ¿no? Temperatura. Ahí está, también ya aparece eso, lo colocamos, ¿no? Y por otro lado, Y tiene que ser entonces precipitación. También va a aparecer ahí. Aquí aparece precipitación, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Entonces, ahora le damos acá más. Enter. Y aquí le vamos a decir, sí, no vamos a colocar muchos argumentos todavía de
de cómo vamos a representar, si es por línea o por punto, entonces lo podemos colocar simplemente geom line. A ver, vamos a fijarnos dónde está. Acá debe estar geom line acá, ¿no? Y ahí, como está simplemente. Ahora vamos a ver. Ahí aparece un error, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué error hemos cometido? A ver, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver dónde está. O, a ver, vamos a hacer, creo que esto habría que hacerlo. A ver qué ha pasado. A ver, vamos a ver qué ha pasado acá con... Parece que hay un problema con el paquete. A ver, vamos a ver, pero ahí. Ya, a ver, posiblemente sea por esto de acá. A ver. Bien, a ver, vamos a limpiar nuevamente la consola. A ver, nuevamente, pero vamos a fijarnos bien. ggplot2, ahí tenemos el data que es clima. Tenemos la temperatura. Tenemos la precipitación. Tenemos también el geomline, entonces estaría bien. A ver, vamos a hacer correr ahora. Hay algún error ahí, a ver por qué, pero no quiere dar. A ver, vamos a ver si aquí hay algún... ¿Está donde está clima? Está bien. Ah, aquí está como... Este valor creo que está como con la T, ¿no? A ver, vamos a ver si eso es el problema. A ver, vamos a ver si está. Parece que esto es así. A ver, vamos a ver bien. Fecha. Y a ver, acá vamos a ver si es este el error. Bien, ese es el error, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto de, ustedes saben, creo que el anterior, bueno, inicialmente estaba precipitación, pero creo que lo cambiamos en alguna parte. A ver, vamos a ver dónde lo hemos cambiado. Aquí lo hemos cambiado, ¿no? Aquí lo hemos cambiado, entonces, a ver, vamos a ver más acá. Sí, aquí, fíjense, no hemos creado como precipita, pero con la T, ¿no? Con la T, no con la C. Entonces, por eso es que no le estaba, este de acá no le estaba reconociendo porque estaba con la C, ¿no? Bien, entonces nosotros tendríamos, este sería el gráfico de la relación temperatura y precipitación en ggplot, ¿no? Ahora, esto es lo mismo que nosotros hemos hecho en plot por default. O sea, simplemente colocar X y Y. ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho en una parte ahí. Solamente X y Y. Aquí, nosotros, lo mismo que en el anterior caso, que en plot, ¿qué podemos hacer? Podemos darle los otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los ejes, XLAF, YLAF, el título, darle también el color a esa línea, qué color le vamos a dar, si podemos darle también puntos, si esas líneas pueden ser puntos entrecortados, línea y punto entrecortado. O sea, hay una infinidad de aspectos que nosotros podemos modificar en este gráfico de ggplot. Bien, entonces acá nuevamente el error es importante que
cuando aparezca un error, tengamos que poner atención en lo que más o menos nos está indicando. Fíjense acá dice que tenemos que hacer un chequeo en aesthetic, que significa que el error estaba en X o en Y. Entonces nos da una idea siempre de dónde estaría el error. No nos va a decir exactamente este es el error, pero nos está brindando alguna pista de dónde podría estar el error y por qué no está corriendo, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a limpiar. Ahora vamos a ver nuevamente acá. Bien, ahora sí no hay ningún problema. Bien, ahora, les decía que nosotros podemos incorporar a este gráfico, otros elementos. ¿Dónde van a estar esos elementos? En Geometry, ¿no? Ahí es donde nosotros, entonces, podemos incorporar otros elementos más del gráfico. Por ejemplo, yo podría colocar el color. Le podría dar un color. Por ejemplo, acá le vamos a dar un color. Estamos hablando de la línea, ¿no? De la línea. Fíjense, en este momento, cuando colocamos coma, mejor dicho, paréntesis, le estamos haciendo una línea por default que nos genere ggplot, ¿no? Pero ahora podemos decir color, ¿no? Entonces, podemos colocar acá, ¿no? Por ejemplo, blue. Entonces, estamos dando un color, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora. Bien, ahí ha aparecido, ¿no? Entonces, ya le hemos puesto, ahora la línea aparece de color azul, ¿no? Entonces, le hemos colocado un color, ¿no? Pero también podemos darle a ese color un espesor de la línea. Queremos que sea más delgado, un poco más ancho, más grueso. Entonces podemos colocar size, ¿no? Size, entonces, a ver, vamos a ver si no tiene ningún problema acá. Puede ser 1.5, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a ver. Bien, entonces fíjense lo que está haciendo size es darle. Entonces acá sí, seguramente está abierto ya, por eso no está queriendo abrir. Entonces lo que ha hecho es darle un mayor espesor, un grosor a la línea, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho con size, ¿no? Tamaño. Luego podemos también colocar el tipo de línea. El tipo de línea. Entonces acá le damos coma. Y entonces ahí nosotros vamos a colocar line type, que también va a aparecer. Line type. Line type. Y entonces acá igual, ¿qué tipo de línea nosotros queremos colocar? Por ejemplo, si queremos colocar una línea punteada, entonces podemos colocar ahí dotted. A ver, vamos a ver. Bien, entonces aparece de esta manera. Acá. Bien, va a aparecer de esa manera, ¿no? Entonces, le podemos indicar la manera, o podemos utilizar sólido, solid simplemente, y si le colocamos solid, o dashed creo que es el otro, a ver. Vamos a ir. Bien, entonces, dashed es más ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya seleccionamos, lo podemos dejar con ese dashed, ¿no? Entonces, ya tenemos eso ahí. Y entonces, acá ya tenemos entonces todo lo que se refiere a la línea ya hemos seleccionado. Acá. Ya está seleccionada. Entonces, tenemos esto acá, nuestro gráfico. Esto sería en relación a la línea, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos agregar ahí? ¿Qué más podríamos agregar? Podemos agregar también un título. Por ejemplo, en el anterior caso habíamos puesto relación temperatura con precipitación. Entonces podemos colocar
podemos colocar acá, ahora podemos colocar lo referido a lo que es el título. Entonces acá vamos a colocar, siempre tenemos que acabar en más y ahora enter, ¿no? Es como la coma acá, fíjense, del plot, siempre tenemos que culminar en coma para que el argumento siga en la siguiente fila. Y acá es lo mismo, solamente que es con más, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, sí, ahí aparece, ese es para el título, y entonces nosotros colocamos el título acá. Podemos colocar relación temperatura, de temperatura y precipitación, ¿no? Entonces estamos viendo relación de temperatura y precipitación, ¿no? Y entonces ya tenemos entonces ahí, ya tenemos entonces el título. Entonces, creo que hemos escrito mal temperatura, entonces acá está mal, es ahí. Bien, entonces nuevamente vemos, ya se corrigen. Entonces ahora tenemos ya la temperatura, relación de temperatura y precipitación, ¿no? Ahora, si yo quiero seguir colocando argumentos, hemos dicho acá que tenemos que colocar, más, ¿no? Ahora, ¿qué argumentos podemos colocar? Podemos colocar entonces el eje horizontal. Entonces le damos acá, y el eje horizontal es lo mismo que nosotros habíamos indicado en plot, ¿no? Y el app, entonces acá colocamos, y entre comillas, lo que tenemos en YLAB es precipitación. Entonces podemos colocar precipitación, ¿no? Y podemos colocar, si queremos, milímetros. Bien, entonces ya tenemos el eje vertical. Entonces acá hacemos correr, bien, y ya aparece entonces acá en el eje vertical. Ahora, vamos a adicionar también el eje de X, ¿no? Entonces colocamos XLab, paréntesis, y entre comillas colocamos temperatura, ¿no? Temperatura. Y aquí colocamos entonces, no podemos colocar grados centígrados, ¿no? Grados centígrados, bien, y entonces ya va a aparecer eso también en acá. Ahí aparece temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces, ya tenemos todo eso ahí, ya tenemos la temperatura. Y ahora ya tendríamos el gráfico, ¿no? Ya tendríamos el gráfico, entonces, acá, ese sería nuestro gráfico, ¿no? Aquí tenemos nuestro gráfico, ese sería nuestro gráfico que tendríamos de la relación de temperatura en grados centígrados con precipitación en milímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos relación de temperatura y precipitación, y entonces eso sería lo que tendríamos entonces en ahí, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos entrar un poco más a ver si podemos colocar un punto, adicionar, hay otros, porque podemos colocar acá los puntitos de acá, también adicionar punto, así, con línea y con punto. Lo que también hemos dicho que eso se puede hacer en plot, entonces también eso se puede hacer en ggplot, colocar un punto, ¿no? Y ese punto podemos darle, si queremos, un color de borde. Bueno, hay diferentes maneras de poder hacer el gráfico más atractivo con ggplot, ¿no? Bien. Eso sería lo que tendríamos entonces en esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero.
Bueno, yo tenía una duda acerca de cómo podríamos tomar en cuenta o si es que hay un código para tomar años bisiestos, si es que yo voy a usar, digamos, 3 años o 5 años, ¿cómo más o menos haría esa parte? Los Gracias. años bisiestos, me dice, ¿no? Eso sería, pero para graficar o para analizar datos, ¿cómo? O para colocar eso en la base de datos, ¿no? ¿Cuál sería Eh, específicamente lo que ahorita estamos viendo es simplemente ver algunos gráficos sencillos, sacar datos, hacer un análisis estadístico. Porque eso de lo de dates, lo de fechas, eh, para poder trabajar con series de tiempo, tenemos diferentes maneras de representar, ¿no? Eh, entonces, hay paquetes y eso exclusivos para establecer los formatos de fechas, ¿no? Pero lo que les había indicado, el que se utiliza de año, mes y día es el que más se utiliza tanto en los paquetes que se tiene ya específicos de ERE, como es el Hydro TCM y también el Hydro GeoEP. Entonces, pero eso sería, ahora lo que me dice seguramente ya es muy específico, ¿no? Eso podríamos verlo y ver, seguramente hay la opción de de hacer eso de las fechas. Hola. está bien, ingeniero, gracias. Eso de los bisiestos me dice, ¿no? A ver, para que Sí, ya, ya, a ver, vamos a... Inge, ¿Sí? otra consulta de cómo podríamos hacer que en el eje X sea escala logarítmica. Sí, eso se puede cambiar nomás, se puede cambiar el valor, ¿no? El valor. O sea, nosotros tenemos ahí, bueno, eso también vamos a ver más rato. Las variables, ustedes saben que pueden hacer transformaciones, podemos hacer transformaciones, pues, ¿no? De las variables. Entonces, una de las transformaciones que podemos hacer es justamente los logaritmos, pues, ¿no? Entonces, y eso también, cuando nosotros se trabaja con modelos ya que tienen logaritmos, entonces en la graficación ya está incluida ahí el argumento para poder graficar el logaritmo, ¿no? Entonces, ustedes saben que en modelación tenemos varios modelos, pero uno que se utiliza mucho es el log normal, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, el log normal es un modelo que se utiliza mucho y ahí entonces hay transformación tenemos que hacer transformación de las variables para poder hacer la modelación. Pero eso sí lo vamos a ver cuando hagamos la modelación y la graficación. Bien, entonces lo que tendríamos sería, esto de ggplot, es un mundo en realidad, lo que hemos visto es lo básico de ggplot. Ggplot tiene pues se puede adicionar varias cosas y podemos tener, por ejemplo, acá, habíamos dicho esos puntos, podemos estos recuadros hacerlos de otro color. Entonces, la idea es que los gráficos que generemos sean sumamente atractivos. Posiblemente acá no se ve mucho digamos, la diferencia que hay con plot, por ejemplo, porque aquí, por ejemplo, solamente estamos teniendo una línea de color azul entrecortada, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos un gráfico de barras, ¿no? Entonces ahí sí vamos a poder ver una enorme diferencia en cuanto a los colores que presenta este ggplot y el que normalmente graficamos, ¿no? Bien, otra de las cosas que también es importante ver, que seguramente, no sé si alguien ha trabajado, pero cuando uno quiere hacer análisis estadístico de una variable, bueno, que también lo vamos a ver en el siguiente tema,
en la siguiente parte. Pero acá también podemos hacer una pequeña introducción con respecto a eso. Si bien acá nosotros estamos mostrando una relación temperatura-precipitación, pero también las gráficas nos pueden permitir, ¿no? Nos pueden permitir tener una idea acerca de cómo es el comportamiento, digamos, más estadístico de la variable. Entonces, para eso, una de las gráficas que también se utiliza ahora mucho es el gráfico de cajas. No sé si han escuchado hablar del gráfico de cajas. Entonces, ¿qué nos hace el gráfico de cajas? ¿No? Para un poco más incluir acá vamos a hacer gráfico de cajas. Bien, este gráfico de cajas, aquí vamos a colocar. Entonces, lo tenemos que hacer con una variable. Por ejemplo, acá vamos a colocar la variable, a ver, boxplot, y entonces colocamos ahí la variable. Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar, aquí habíamos creado una variable, ¿se acuerdan? Acá habíamos dicho temperatura, que es ya la variable. Entonces, por ejemplo, si yo veo temp, simplemente, y ahora le doy correr, entonces aquí se está generando un gráfico, que pareciera un gráfico sencillo, pero esto estamos viendo solamente de temperatura, ¿no? Eso ya va a ser mucho más importante el análisis cuando yo coloque, por ejemplo, la temperatura, pero en función a los meses, ¿no? O en función a los años. Entonces, ahí tiene una mayor utilidad. Pero, ¿qué es lo que podemos ver en esta cajita? ¿Qué representará esta caja de la variable, en este caso, temperatura? Ustedes fíjense, aquí tenemos 18, 20, 22, 24, 26 grados. ¿Qué nos dirá la cajita que tenemos acá? ¿Alguien sabe cómo se interpreta estas cajitas? Bien, entonces, la interpretación es sumamente sencilla. Nosotros acá tenemos un valor inferior que es la temperatura mínima, y acá tenemos la temperatura máxima, ¿no? Entonces, estos dos son temperatura mínima, temperatura máxima. La ventaja de estas cajitas es que, bueno, en este momento no sale acá, porque son pocos datos, ¿no? Los que tenemos, pero cuando tenemos una gran cantidad de datos, aparecen encima de esta línea unos círculos vacíos y unos círculos con colores. O pueden aparecer en la parte de abajo. Eso significa que esas mediciones, esas lecturas que han salido de temperatura, por ejemplo, nos está indicando que son valores atípicos que normalmente no se ha dado en una estación meteorológica, por decir, en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, que habría que revisar, ¿no? Si son datos que posiblemente hayan tenido errores o cualquier otra situación. Entonces nos va a dar los valores anómalos, atípicos que se puedan presentar. Esa es también otra ventaja. Otra ventaja de esta cajita es que ustedes tenemos acá justamente la caja. ¿Qué nos representa la caja? La caja nos representa este punto de acá, nos representa el primer cuartil. Eso significa que el valor que nosotros tenemos acá, que más o menos es 18, tenemos 19.5, podemos decir acá. Estamos suponiendo que acá tenemos muchos datos de temperatura, ¿no? Eso no es válido con los 10 datos que hemos hecho, pero la interpretación es la misma. Si nosotros tuviéramos esto no de unas 10 filas, sino de 800 filas, de un número de años bastante grande de lecturas de temperatura, entonces ahí sí es válido, ¿no? Entonces ahí podemos decir, acá este valor es 19.5, entonces podemos decir ahí
que la probabilidad de tener temperaturas menores a 19.5 es de un 25%, porque ese es el primer cuartil. Y la probabilidad de tener temperaturas mayores a 19.5 será de un 75%, ¿no? Lo mismo este otro de acá. Esta línea, que es la superior de la cajita, me representa al tercer cuartil. Entonces acá yo voy a ir, más o menos vamos a suponer que es 23.8. Entonces digo que la probabilidad de tener temperaturas menores o iguales a 23.8 grados centígrados es de un 75%. Y la probabilidad de tener temperaturas mayores a 23.8 grados centígrados sería de un 25%. Entonces, me está haciendo ya, nos está dando una idea de cuál sería ya las aproximaciones a probabilidades del primer cuartil y del tercero. Ahora, esta línea que está al medio, esta es sumamente importante, representa al valor de la mediana, ¿no? Entonces, este valor que está acá, que vamos a suponer que ahí tenemos 21.2, ¿no? Porque acá está 21.2, es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales. Eso significa que la mitad está debajo de ese valor y la mitad está encima de ese valor. Cuando esta línea está al medio, esta línea puede estar justamente en el medio, puede estar también en la parte de abajo, puede estar en la parte de arriba, ¿no? Eso también, bueno, acá como tenemos una sola, no podemos comparar, pero si nosotros vamos a tener ya de meses, comparando con meses, ahí sí se va a ver la utilidad de hacer una interpretación del comportamiento de la variable, porque esta línea, si estuviera al medio exactamente o casi al medio, significaría que la curva de distribución de la temperatura de estas mediciones es una curva simétrica, ¿no? Y por lo tanto tiene grandes posibilidades de aproximarse a una curva normal, ¿no? Pero si esta línea estuviera, y por lo tanto acá también es importante, si esta línea estuviera en el medio, como estamos diciendo que va a ser una curva simétrica, la curva de la temperatura, de la distribución de esta variable, entonces se supone que la media y la mediana casi tienen el mismo valor. En cambio, si esta línea estuviera más abajo acá, significaría que la curva ya no es simétrica, sino más bien es asimétrica, ¿no? Asimétrica a la derecha cuando está en esta parte. Y cuando está hacia arriba, esta línea, entonces la curva de distribución de esta variable sería asimétrica, pero a la izquierda. Entonces, en este caso, cuando está acá en la parte de abajo, acá entonces la media aritmética va a ser mayor que la mediana. Y en este otro caso, cuando esté acá, la media aritmética, ¿no? Va a ser, acá va a ser mayor y aquí va a ser menor que la mediana, ¿no? Entonces, todo eso se puede interpretar solamente a través de esta gráfica, ¿no? Que nosotros tenemos acá. Entonces, ahora nosotros acá podemos, bueno, se puede colocar. Bueno, acá se puede cambiar. ¿Qué se puede cambiar de argumentos? Nosotros tenemos solamente la variable. Podemos poner un color, ¿no? Un color, podemos colocar, por ejemplo, magenta. Bueno, también esto de los colores, vamos a ver acá. Esto de los colores, para que nosotros podamos ver cuáles son los colores que se tienen disponibles tanto en el lenguaje de programación de R. Entonces, ustedes pueden poner acá, vamos a ver, acá en la consola, vamos a limpiar la consola, está limpio. Entonces, yo quiero ver, a ver, qué colores hay. Simplemente colocamos colors, paréntesis, paréntesis. Y acá, fíjense lo que vamos a tener. Tenemos todo el listado de colores, ¿no? Tenemos todo el listado de colores, ¿no? Tenemos una tonalidad de grises, ¿no? Bastante tonalidades de grises, ¿no? Y tenemos entonces acá los colores, ¿no? Tenemos entonces, ¿cuántos colores tenemos disponibles en el lenguaje de programación de R? 657 colores, tonos de color tenemos, y esos, cualquiera de ellos los podemos utilizar,
¿no? Entonces, el que he utilizado, por ejemplo, es magenta, es un color que tenemos ahí. Entonces, y además, ¿qué más podemos colocar acá en el gráfico de cajas? Podemos colocar entonces, por ejemplo, su YLAB, ¿no? Entonces, el YLAB va a ser, acá, va a ser la temperatura, ¿no? Entonces, podemos poner lo mismo que hace rato pusimos en ggplot, temperatura en grados centígrados. Temperatura en grados centígrados. Entonces ahí vamos a tener eso y entonces aparece temperatura, ¿no? Bueno, y se puede poner también un gráfico, ¿no? Nuevamente acá nos vamos, colocamos el gráfico, main, igual, y ahí colocamos entonces gráfico, podemos colocar el gráfico de cajas de la temperatura. Gráfico de cajas de temperatura. Bien, entonces eso también va a aparecer ahí, gráfico de cajas de temperatura, ¿no? Y entonces quedaría así, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es interpretar. Ahora les decía, esto aquí no se ve mucho la utilidad, pero ahora imagínense que acá nosotros tuviéramos, y eso vamos a hacer en la siguiente parte, en el siguiente tema, tuviéramos, vamos a suponer que tuviéramos datos de 30 años, ¿no? Datos de temperatura de 30 años o de precipitación también. Y acá en el eje horizontal nosotros colocaríamos los meses, enero, febrero, hasta diciembre, ¿no? Podemos colocar eso también, de colocar en el orden, eso va a depender. Normalmente lo podemos decir al programa que lo ordene de enero, febrero, así, o en el orden que nosotros queramos, ¿no? Entonces, colocando eso, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver aquí en el gráfico? Una serie de cajitas. Para cada mes vamos a tener su cajita, ¿no? Esas cajitas las podemos dar a cada cajita un color diferente, ¿no? Entonces, de manera que rápidamente vamos a poder visualizar, ¿no? En qué meses ha habido valores atípicos en una base de datos de varios años, ¿no? Si esos valores atípicos están en los valores máximos de temperatura, pero también puede ser que esté en los valores mínimos de temperatura. Y lo mismo en los valores máximos de precipitación, los valores mínimos de precipitación. Entonces, va a haber ahí, vamos a ver por meses cómo es el comportamiento. Ahí podemos decir que en esos meses las curvas son simétricas, no son simétricas, cuáles son las, en qué meses hay menores temperaturas de esa base de datos. Podemos sacar entonces varias relaciones o podemos hacer, entonces ahí en base a estas cajas nosotros podemos hacer una interpretación del comportamiento de la variable temperatura de una base de datos de muchos años en función a los meses, ¿no? Entonces, eso se puede hacer también en el gráfico de cajas. Este gráfico de cajas se utiliza mucho, es muy útil, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos graficar cada vez que se pueda. Y siempre la idea es, esto también es importante, cuando nosotros graficamos las cajitas, es importante que siempre va a aparecer la variable numérica en el eje vertical, ¿no? Esta es la variable numérica. En cambio, acá siempre va a estar hablando un poco de R, el objeto en forma de factor, Entonces, eso puede ser, por ejemplo, acá un factor puede ser el nombre de una estación meteorológica, puede ser los meses, ¿no? O en el caso, o otro tipo de factores sobre los cuales nosotros queremos ver el comportamiento de la variable. Si yo quiero ver el comportamiento de la variable en función de meses, entonces mi factor serán los meses, ¿no? O si quiero ver en función
en función a otro factor. Entonces, ese factor es el que voy a colocar ahí para que se pueda graficar las cajas en función a ese factor. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos en cuanto al gráfico de cajas, ¿no? Entonces, eso es importante también ahí. A ver, después... bien, eso sería para esta primera parte. No sé si... bueno, al final, ustedes saben que esto está grabado. Esto también es importante. Ustedes pueden ver acá, tenemos varios scripts, pero el script en el que estamos trabajando en este momento está de color rojo. Eso significa que hemos hecho varios cambios, hemos adicionado varias rutinas de programación, pero que no hemos guardado, ¿no? Entonces, acá simplemente le damos un clic y va a cambiar el nombre, el color del nombre de nuestro script. Simplemente le damos y eso significa entonces que ya está guardado, ¿no? Ya estaría guardado ahí. Bien, entonces ahora podemos irnos a otra. Dije, ¿Sí? una consulta. Hace un momento nos mostraba el tema de los distintos tipos de colores que puede ofrecernos ERE. Sí. Habría bueno, mostrarnos qué tipos de líneas tiene también para que podamos graficar. Sí, sí, eso, a ver, por ejemplo, lo que pasa es que cada lo que tenemos en R son paquetes, ¿no ves? Paquetes. Y si yo tengo, por ejemplo, voy a utilizar, a ver, podemos utilizar bar plot, el gráfico de cajas, podemos utilizar pie, que es el gráfico de tortas, plot. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es irnos acá, ¿no? En la ayuda, acá en la ayuda. Entonces, acá en la ayuda, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con bar plot, vamos a suponer que yo estoy con bar plot, aquí aparece ya bar plot. Bar plot, ¿qué nos hace? Nos hace un gráfico de barras, ¿no? Es lo que hacemos esos grafiquitos que hacemos en Excel. Nos hace lo mismo, ¿no? Entonces, acá, esto es importante. Hemos dicho, si yo quiero, bueno, voy a utilizar bar plot, el gráfico de barras. Lo que me está diciendo acá, esta función acá, corresponde aquí, corresponde al paquete graphics, que es un paquete del R base. Entonces, ahora, ¿qué me está indicando acá? Me está dando una descripción, ¿no? Una descripción general. ¿Qué es lo que hace esta función barplot? ¿No? Entonces, dice, un gráfico de barras con barras que pueden ser verticales u horizontales. Ahora, acá, barplot, y aquí tiene sus argumentos. Aquí hay una serie de argumentos, ¿no? Entonces, fíjense, los argumentos que tiene son bastante, esto podemos hacerlo más acá todavía, son bastante grandes los argumentos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver la altura, el ancho, ¿no? El espacio. Si queremos que sea horizontal, colocamos verdadero, si no, colocamos falso, la densidad. Y si ustedes tienen las líneas, en este caso no aparecen líneas, pero si nosotros colocamos en plot van a aparecer líneas. Entonces también va a aparecer ahí una parte para ver qué tipo de líneas podemos colocar. ¿Y esos dónde van a estar? Fíjense, por ejemplo, acá, todos estos argumentos están descritos acá, que son los argumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser las alturas de las barras, el ancho de las barras, cómo podemos cambiar, el espacio entre barra, ¿no? Hemos dicho que el espacio, ustedes saben que las barras podemos unirlas y por lo tanto el espacio podemos colocar 0 o podemos dejar un espacio entre las barras, los nombres de los argumentos, la leyenda, si es que queremos. Podemos hacer una barra con colores, pero después una leyenda en la parte derecha o en la parte izquierda con esos mismos colores indicando a qué se refiere. Si es horizontal. Entonces, acá nos está dando todo lo que es los argumentos de
esta función. Entonces, acá también, fíjense, está hablando de colores de gris. Entonces, si le damos clic, nos va a decir, nos va a dar más opciones ahí. Entonces, lo que decía hace rato alguien creo que estaba hablando de los logaritmos acá. Si nosotros queremos especificar si en nuestra escala debería ser logarítmica, entonces tenemos que utilizar este argumento de esta función, ¿no? Los nombres de los ejes, aquí también el tamaño de las letras para el eje, el tamaño de las letras para los nombres, todo está en ahí. Y después tenemos acá un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces aquí está dándonos un ejemplo, ¿no? Igual aquí tenemos otro ejemplo. Y entonces, en base a estos ejemplos, nosotros tenemos que ir viendo cómo se adicionan los argumentos. Entonces, si por ejemplo ahí nosotros utilizaríamos en plot puntos, líneas, va a salir los argumentos de cuáles. Si yo quiero una línea punteada, ¿qué tengo que colocar? Y normalmente eso viene con números también. Puede ser que el 1 sea el sólido, el 2 sea una línea punteada, o una línea entrecortada. Entonces va a haber diferentes tipos de líneas, pero que van a estar identificados por números, pero que van a estar también descritos en la ayuda. Entonces la ayuda es importante. Lo mismo que los puntos. Si yo, por ejemplo, estoy colocando, como hace rato hemos colocado en la relación temperatura, precipitación, puntos, pero esos puntos hemos dicho que por default es una circunferencia de color negro, pero puede ser que yo quiera que representar por una estrella, ¿no? Por un rombo. Entonces también en esa descripción de ese argumento va a aparecer, si usted quiere colocar un punto que sea un rombo, entonces cómo tiene que colocar ese argumento, ¿no? Entonces toda la descripción ya a detalle está en la ayuda, colocando la función con la que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que entrar, y una cosa importante, hacer estos de acá, los ejemplitos que no están, porque estos ejemplos, la base de datos, son las bases de datos por default que ya están en el programa. Entonces, yo lo que vamos a ver es cómo ha ido colocando todos los elementos. Y entonces, ¿cómo sale la gráfica? ¿Cómo podemos cambiar esos argumentos? ¿Cómo ha cambiado en ahí? Entonces, en base a eso se va a ir aprendiendo. Esa es la manera de aprender, básicamente, o la manera en la que yo normalmente trato de aprender sobre las funciones, sobre los paquetes del entorno de ERE, ¿no? Y como ustedes saben, es amplio el entorno, pero nosotros en hidrología tenemos que saber graficar por lo menos lo más importante, bueno, eso va a estar ya con la librería que vamos a utilizar específica, pero también con estas gráficas podemos tener alguna idea de cómo hacer un análisis estadístico rápido de una variable que está relacionado con el análisis hidrológico, ¿no? Entonces, caudal de un río, por decir, ingresar eso con sus unidades, que pueden estar dadas en metros por segundo, etcétera, y rápidamente tener una idea de cómo su comportamiento estadístico, y si hemos tomado esas variables en varios lugares, entonces ver el comportamiento y diferenciando cómo se comporta esa variable en esos lugares, ¿no? La idea de la estadística es ir comparando entre ellos, ¿no? El análisis estadístico. Entonces, eso es importante que puedan ver acá con la ayuda. Esa es la ventaja acá también que tiene RStudio, que ahí está disponible la ayuda que nosotros requerimos para cualquier función, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a entrar a detalle, ¿no? Como decía, y si yo quiero la línea, eso está acá en la ayuda, ¿no? En la ayuda. Entonces, eso sería entonces lo que tendríamos. Bien, entonces, lo otro, ahora, bueno, esta es solamente la parte inicial. Quería ver ya con bases de datos. Tengo la base de datos. Ustedes trabajan con la base de datos del CENAMI. Hola.
Entonces, la idea es en la próxima clase, ya trabajar con datos que tenemos de algunos lugares, ya, pero no así con el ejemplo que hemos hecho, sino con datos de estaciones que conocemos. Por ejemplo, yo tengo la base de datos que lo he bajado de la página del Senami, de, de, de Concepción, de todo lo que es la Chiquitanía, y algunos de ellos tienen datos de años bastante extensos, algunos desde 1945 creo que están ahí. Entonces, con esos datos, ir a hacer el análisis estadístico, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de este módulo, tener esos datos, ir analizando, hacer un análisis estadístico, utilizando métodos que sean numéricos, pero también los métodos gráficos también son importantes en estadística. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos ya datos de esas estaciones? Tenemos que convertir en series de tiempo, ¿no? En series de tiempo para hacer nuestro análisis. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que saber en la próxima clase, vamos a ver, es cómo voy a convertir mis datos que yo bajo de la base de datos de Senami que está colgado en el Internet o cualquier otra base de datos que tenga, donde voy a tener ahí la fecha y la precipitación, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a convertir en una serie de tiempo? Entonces, para eso tengo que tener una librería que se utiliza mucho en R para este análisis de series de tiempo, que es la librería Zoom. Entonces, con esa librería vamos a convertir nuestro data frame, ¿no? Porque al final lo que vamos a tener es un data frame, convertir en un objeto que es una serie de tiempo para poder hacer el análisis estadístico, ¿no? Entonces, eso es lo que veríamos entonces la próxima clase. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, podríamos quedar en esta parte y el lunes ya veríamos con esos datos que les he mencionado, ¿no? Antes de eso, por favor, en el chat coloquen todo su nombre para poder guardar la lista del día de hoy. Bien, antes lo vamos a guardar.